Y bueno, acaban de ver ese video totalmente didáctico, pero tenemos aquí la sorpresa de que nos acompaña don Miguel Cantos Díaz. Él es autor de una obra que se llama 1922. Hoy ha traído a obsequiarnos esta obra en conjunto que se llama Mayo Insurrecto, que se refiere a la historia del doctor Arroyo del Río y los días difíciles que vivió el país en esa época. En todo caso, tenemos aquí a nuestro invitado. Los tiempos nos quedan cortos, pero estoy seguro que será señero lo que nos cuente. Ramón, ahí abrimos la toma y lo tenemos a Miguel. A ver, Guillermo, tú que eres de izquierda, aunque te sientas en la derecha y dijiste hace un rato que comes con la derecha, ¿qué le quieres preguntar al compañero Miguel Cantos Díaz? Yo solamente para precisar, en los momentos que vivimos en el mundo, ¿no? Es tan difícil estas categorías de izquierda y de derecha que nos ayuden a explicarnos lo que pasa, ¿no? Pero 15 de noviembre, fecha histórica para el país por este tema de la masacre, fecha histórica también para los que nos interesa la política desde el punto de vista académico y práctico, ¿no? Nacen ahí, si no me equivoco, el Partido Socialista. Después de eso. Así es, producto de la masacre, posteriormente los trabajadores se organizarán y crearán en 1926 el Partido Socialista, que para el 31 cambiaría a Partido Comunista del Ecuador. Yo le comunico desde aquí a los dirigentes del Partido Socialista que nos habían llamado para estar presentes en este programa, que en el próximo programa los podemos tener aquí. Claro que sí, pero tenemos un representante. Así, para los efectos del tema histórico. Claro, para los efectos del tema histórico. Pero el Partido Socialista y luego deviene en Partido Comunista, ¿verdad? Las ideas que había en ese momento eran las ideas que estaban en el mundo volando, dando vueltas, volando, ¿no? Y todo el mundo se adhería a eso. Visto ahora desde el 2024, ¿qué es lo que nos puede decir cuando hoy, en este momento, las centrales obreras están poco menos que apagadas? Los partidos de izquierda se encuentran fuera de combate. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos debe decir ese 15 de noviembre de esa época a la actualidad? Bueno, yo creo que, antes que nada agradecer por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Yo creo que las enseñanzas del 15 de noviembre nos deja entender que es fundamental en momentos de conflicto social el papel de la organización. Yo creo que la movilización de la huelga general de octubre y noviembre del 22 nos dejó una lección el papel organizativo que tuvo la clase obrera, como un elemento fundamental para la acción política. Creo que también hay que entender que esa tensión entre lo político y el papel de los trabajadores y de la población ecuatoriana frente a momentos álgidos y de crisis económica, tal como lo estamos viviendo en el 24, con particularidades tal vez muy diferentes a las del 22, pero frente a una influencia internacional, una crisis hegemónica que se genera del capitalismo. Elementos muy parecidos a los que se desarrolló en 1922, con una crisis económica brutal que hoy, para el siglo XXI, está colmada no solamente del problema económico, sino medioambiental, que también afecta a Latinoamérica y nos está golpeando duramente con el tema de la crisis energética. Creo que en ese contexto el papel de la reivindicación de los derechos fundamentales de la población ecuatoriana trae eco en la masacre del 15 de noviembre, tanto es así que el día de ayer, en la 9 de octubre, debo de entender, más de 3.000, 4.000 personas durante toda la tarde, que se generó un caos tremendo vehicular en Guayaquil, se movilizaron justamente para reivindicar la marcha, pero también generar una voz de protesta frente a las políticas gubernamentales actuales. Y creo que a partir de esa particularidad, si ya lo analizamos desde el contexto histórico, es un elemento de esa identidad que nos conforma a nosotros como Ecuador. El hecho de lo que sucedió en 1922 no solamente que generó un impacto en Guayaquil, generó un impacto en todo el país y generó un impacto a nivel político, económico, social y hasta cultural que influyó prácticamente hacia las siguientes décadas, prácticamente hasta mediados o a inicios de la década del 60 del siglo XX. Ahora, tomo lo que acabas de decir. Una lección se necesita organización. Ese es un punto. Hay una crisis social, esa crisis social, para que sea encauzada, necesita organización. Y eso fue lo que ocurrió el 15 de noviembre.
Mirado en el siglo XXI, hay la crisis, distinta por las características que vivimos. La organización no es la de ese entonces, se la observa más pequeña, se la observa más endeble, y las expresiones políticas que surgieron del 15 de noviembre en esta crisis que nosotros vivimos ahora tampoco se encuentran. Yo no las encuentro. Tú las encuentras, me dices. Y luego, en esta época, las grandes ideas esas de la época del 15 de noviembre, que andaban por todo el mundo, habían caído los zares en Rusia, estaban las ideas de que el capitalismo ya caería, de que vendrían las nuevas etapas, ¿no? Eso hoy, aquí, no son ideas que predominan en esta época. ¿Cómo hay que reconfigurar esto? Es la pregunta que podría animar una buena conversación. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que hay nuevos sujetos históricos. Yo creo que si nos tratamos un poco de filosofar del conceptualismo del marxismo cuando habla del sujeto histórico de la revolución, por poner un ejemplo, hoy probablemente la clase obrera, si nosotros nos analizamos netamente del papel organizativo de los sindicatos, de las federaciones, si bien es cierto no tienen la misma potencia, también hay que entender de que hay un traspié político que ha provocado dicho elemento, pero también hay nuevos actores sociales, el papel del movimiento indígena, sí, el papel de estas organizaciones sociales, de las organizaciones, de las movilizaciones populares que se han realizado, son nuevos actores, los movimientos ecologistas, los movimientos juveniles, los movimientos LGBTI, el movimiento feminista que cada vez va creciendo. Creo que a partir de estos otros sectores sociales que históricamente han estado invisibilizados y que de alguna u otra manera también exigen una reivindicación de determinados derechos generales, fundamentales, se generan nuevos ecos para provocar nuevos elementos de organización. Creo que tal vez la experiencia del movimiento obrero nos permite un poco entender las dinámicas también que tiene el papel del Estado frente a esa interpelación a los elementos de la subalternidad. Siempre la configuración del Estado va a tratar de contraponerse a los elementos subalternos que cuando la subalternidad se siente desplazada en la reivindicación de derechos, también se generan otros mecanismos políticos para tratar de manipular, aniquilar o disminuir la potencialidad. Creo que eso ha venido sucediendo, tal vez no se puede conversar ahora, pero sí es producto del por qué tal vez hoy el papel de la clase obrera ya no tiene la misma potencia como lo pudo haber tenido en la década del 70, cuando habían las grandes huelgas generales del FUT, pero sí está en el papel de los movimientos sociales, quienes están generando y promoviendo nuevas acciones, nuevos elementos de reivindicación. Hace poco, lo que se está generando en Olón a nivel del tema de tierras, el trabajo de las organizaciones agrícolas, quienes siguen luchando y proclamando una reforma agraria que todavía es una deuda del Estado, el papel del movimiento juvenil y estudiantil, el papel de la universidad, de que se genere una reforma universitaria que pueda plantear nuevos elementos, no solamente filosóficos, conceptuales, del papel de la academia, sino de inserción estudiantil y principalmente el tema laboral. ¿Cuántos estudiantes a nivel nacional salen y cuántas plazas laborales hay? Entonces hay una dinámica potente que se está generando. Creo que esto también depende del papel de la crisis que en este momento estamos viendo. Tal vez esto está generando, si hay un cambio, creo que sí hay. Se puede mirar de esa manera. Yo te iba a decir, Mario, que creo que estamos pensando lo mismo. Yo te iba a sugerir casualmente, primero me encanta el vigor con el que dice las cosas, la velocidad con la que las ideas le fluyen a Miguel, y hoy día, más que un historiador, como está plasmado en los libros que ha escrito, ¿qué te parece si, así como hicimos la convocatoria por el tema constitucional, invitas tú a los amigos socialistas y lo invitamos a Miguel para que se integre en un panel de una media hora, algo ya mucho más amplio, porque estos temas sociales siempre son importantes de tocarlos, porque de repente te encuentras con un estallido social y dices, ¿y dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Y se está gestando. Claro. Miguel, no solamente eso, Mario, sino que siempre va a haber una consecuencia política. Por supuesto que sí, por eso te digo. Y estamos a puertas de unas elecciones. Desde luego. Y usted queda encargado de señalar la fecha, lo llamamos a Miguel y lo unimos para ver los gestores políticos y desde el punto de vista histórico que Miguel alimente la información. Miguel, quiero decirte una cosa antes de que tú cierres esto de aquí, que para mí
todas estas grandes cosas que están ocurriendo, que tú las llamas muy potentes, ¿no? Hoy no aglutinan mucho a toda la izquierda. Tú citaste Olón. Yo conozco Olón muy de cerca, porque trabajé con los comuneros y porque la tierra que tienen los comuneros en toda la península de Santa Elena fue obra de una acción en la que yo participé directamente. Conozco muy bien el tema, conozco muy bien el tema ambiental. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque esos conceptos, ahí se mueve, porque en el concepto de la LGTB y no sé cuánto, no son cosas que nos unen. Este tema del feminismo muchas veces no son cosas que nos unen, como ocurría en el 15 de noviembre, que galvanizaba todo eso, ¿no? Claro. El tema de la libertad, por ejemplo, en la izquierda, hoy eso es muy transversal, porque también la derecha te habla del tema de la izquierda. Por eso es que estas son discusiones que pueden resultar muy académicas, pero que resultan importantes irlas pero usted queda delegado y yo lo llamo a Miguel y luego del programa nos vamos a tomar un café porque parece que nos queda por hablar. Amigos, Miguel, muchísimas gracias. Qué pena que el tiempo nos quedó corto, pero estás invitado. Aquí el señor queda diputado, delegado, para poder unir. Es que me parece que es un foro interesante. Esas cosas no hay que darles de lado. Amigos, lamentablemente, como siempre, la bondad de la paciencia de ustedes y los temas que tratamos nos prolongan unos minutos más. Así que estamos obligados a cerrar el programa por temas de tiempo, pero ya saben, el próximo sábado, ¿estás confirmándome lo del vicepresidente de la Asamblea o no? Te lo confirmo después. Ya, estamos por confirmar la entrevista con el vicepresidente de la Asamblea, que estará aquí para hablar temas políticos. Vamos a ver si en ese mismo programa podemos unir a los amigos socialistas y a Miguel. Y en lo que a mí respecta, el senador Uribe estará con la entrevista que ya fue grabada, y estamos tratando de cuadrar también una para hablar de temas de reforma judicial con la ex fiscal Telma Aldana. Muchísimas gracias y mil disculpas por extendernos unos minutos más, pero era imprescindible. Gracias, Ramón, a ti, gracias a todos los que nos estaban viendo y escuchando.